número 25, sí, al verso número 28. El verso 25 al verso número 28. Vamos a dar lectura, sí, a la palabra de Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Todos el verso 28. Entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Amén. Hasta allí la palabra de nuestro Padre Celestial. Cuidemos nuestro rostro y dispongámonos a hacer una oración. Padre amado, gracias te doy en esta hora. Señor, siempre será un privilegio, una honra poder estar aquí, Señor amado, en tu casa para poder insertar la palabra de nuestro Dios. Señor amado, háblanos como siempre te lo hemos suplicado, Dios, conforme a las necesidades que cada uno de tus hijos, Señor amado, haya traído en este precioso tiempo. Espíritu Santo, es más que menester, Señor, reconocer que vivimos en tiempos donde, Padre, necesitamos de tu ayuda. Si bien es cierto, Dios, estamos en este mundo y tratamos, Señor amado, de sobrellevar todas las cosas, sabemos también, Padre, por esa gracia que usted nos concede día a día, Padre, que sin usted nada pudiéramos hacer. Es por ello, mi Dios, que estamos, Padre, tan necesitados de ti, Padre, y cada día que pasa, con mucho más hambre y mucha más sed, oh Dios, de tu presencia en nosotros. Por eso venimos, por eso te buscamos, oh Dios, porque reconocemos, Dios, que nuestra vida sin ti está vacía. Hoy, Dios, nuestros cántaros, Padre, están a expensas de lo que usted pueda derramar en nosotros. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, en Juan capítulo número 6, verso 21 al 28 que se ha leído, si me voy a concentrar sobre todo en el verso 28, obviamente considerando el contexto. Así como para poder dar un pequeño recordatorio de lo que se había también ya algo en parte estudiado del libro Evangelio de Juan capítulo 6, recordando que la gente comenzó a buscar a Jesús. Se recordará usted que atravesó el mar de Galilea o el mar de Tiberias, que vendría a ser lo mismo, para buscar a Jesús porque se les había escapado, por así decirlo. Jesús se había quedado toda una noche orando en el monte y envió a altas horas de la noche, envió a los 12 discípulos para que todos fueran en una barca y que le reservaran una para él para poder regresar. Aparentemente el Señor despidió a la multitud y se fue a orar con sus discípulos. Insisto, en la noche envió a sus discípulos a que lo esperasen al otro lado del mar de Tiberias o de Galilea y estuvieron allí esperándole en Capernaum. Mas, sin embargo, la gente que estaba abajo del monte, que había recibido durante ese día, había recibido una tremenda bendición, un tremendo milagro, porque habían sido multiplicados los panes y los peces. Miles fueron los que recibieron esta bendición. Al término de ella, como suele pasar a veces en las fiestas, una vez que la gente come, se despide, pero otros no lo hicieron, otros se quedaron. Sí, de hecho, podría decir que unos cuantos cientos se quedaron, miles se fueron, pero unos cuantos cientos de personas se quedaron al pie del monte, porque al estar allí Jesús, obviamente ellos pensarían de que a la mañana siguiente Jesús volvería a predicar, y como el día de hoy o el día de ayer, en todo caso, sí, Jesús volvería a replicar el milagro. El problema es que si el Señor, llamado hermano, despidió a sus discípulos y él se quedó solo. Pero en la madrugada, Jesús, digo yo que
bajando por otro camino, no es que se subió a una barca para volver a sus discípulos, sino que Jesús comenzó a caminar sobre las aguas. Sí, obviamente nadie lo vio porque bajó por otro camino de seguro, y estando en la playa se rumba para darle alcance a los discípulos, pero no toma barca alguna, lo hace caminando. Allí el Señor dará, mi amado hermano, obviamente un gran susto a sus discípulos. Luego subirán a la barca y llegará a Capernaum. Pero la pequeña multitud que estaba justamente a expensas de que Jesús bajara, se da cuenta de que Jesús nunca bajó. Me imagino yo que enviaron hasta un remanente allá arriba para ver dónde estaba Jesús, y Jesús se había ido. Ellos, al enterarse de aquello, justamente se lee en el versículo 27 hasta al versículo 25, hasta el versículo número 27, de que si ellos fueron a confrontar a Jesús, porque luego de corroborar que no estaba allí, se trepan en otras barcas y atraviesan el mar de Galilea y comienzan a buscar a Jesús, y oh sorpresa, lo encuentran. Está en la sinagoga en Capernaum predicando. Pero cuando ellos van con una especie como de reclamación, como tal como se ve en el versículo número 25, cuando le dicen: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ahora, me interesa mucho cada palabra de este pasaje, porque ellos hacen o abusan de que Jesús es su maestro. Ojo con esto, recordando que el término rabí, usted ya lo sabe, significa mi maestro, ¿sí? Y cuando ellos le dicen rabí, le están reclamando a Jesús, diciéndole: tú eres nuestro maestro, nosotros somos tus alumnos, tus discípulos, y te nos has ido sin avisarnos. Es lo que tratan de decir. Sí, rabí, ¿cuándo llegaste acá? Es decir, ¿cuándo, si arribaste a este lugar y no nos has dicho nada? Y Jesús allí, obviamente, esto ya fue conmigo de estudio la semana pasada, y Jesús si va a la mano y les dice: yo sé porque ustedes me buscan. Sí, y no lo hace porque sea yo el rabí de ustedes, o porque sea algo, un ícono que realmente ustedes quieran seguir, sino más bien que quieren simplemente es satisfacer necesidades humanas o necesidades básicas terrenales. Si me siguen porque comieron el pan, y les di obviamente a comer también los peces. El Señor se los hace saber de esa forma. Y el verso número 27, llamado Jesús, obviamente impacta los oídos de aquellos diciéndole: quiero que trabajen, así como lo hacen para comer el pan, quiero que lo hagan, o quiero que estimen valioso también el pan espiritual que yo les pueda llegar a proveer. Ellos obviamente entienden, pero en parte, no completamente. Pero entienden en parte que Jesús les está reclamando que esa no es la verdadera forma en la que la gente debe de buscarlo ahí, lo que debe de acercarse ahí. Dicho esto, mi amado, en este caso, sí, ese remanente que había venido del mar de Tiberias hacia Capernaum, amado, pareciera ser que todos entendieron en parte lo que Jesús estaba diciendo y le hacen la pregunta del millón. Sí. Cuando usted va al versículo 28, si vuelve por favor al texto que esté allí, ya terminada esta introducción, declaran ellos lo siguiente. De hecho, podría leerlo, mi amado hermano. Ajá. Entonces le dijeron, ¿quiénes? Esa multitud de judíos, por cierto, le dicen: ¿qué debemos hacer? Vamos con esto. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Quiero que vuelva a leer porque le voy a preguntar. Porque yo le voy a hacer la misma pregunta a usted. Sí, y vamos a ver si coordinamos o no con la respuesta. Sí, dice el texto: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Lo tienen? ¿Lo entendió? ¿Sí? ¿Lo reconoce ya el texto como tal? ¿Sabe lo que Dios más o menos está tratando de decirnos? ¿Sí? Mi amado, vamos a hacer como lo que se suele ver dentro de los seminarios bíblicos, vamos a hacer algo de teología. Sí, es decir, vamos a tratar de estudiar, vamos a tratar de estudiar a Dios. Sí, imposible, por cierto, pero vamos a hacer el intento con respecto a su palabra.
sí, vamos a desglosar esta pregunta por partes. Primer punto, dice en ella, versículo 28, ¿qué debemos hacer? Sí, ellos piensan, mi amado hermano, ellos piensan que esa intención de la cual Jesús les había dicho, de que quieren que valoren lo espiritual, tenía que ver con algo que se debía de hacer. Esto, mi amado, es importante considerar porque muchos piensan así hasta la presente fecha cuando se trata de estimar una, y voy a ser muy genérico, una religión. La gente piensa que hacer vida religiosa es que hay que hacer algo. Ojo con esto, hay que hacer algo. Porque si no hago algo que me identifique con esa religión, entonces no pertenezco a ella. Mi amado, y es la primera parte de esta pregunta de la que ellos se la hacen a Jesús, y que obviamente Jesús contestará de una manera todavía mucho más distante de la pregunta, porque la pregunta, si bien es cierto, está bien hecha para un pueblo que todavía está vendado en su conocimiento, vendado en su corazón de las verdaderas, valga la redundancia, verdades bíblicas. Mi amado, el pueblo pregunta lo que ellos creen que es seguir a Jesús, digamos, manifiestan su pregunta en función de lo que ellos aspiran de lo que es seguir a Dios. Y ellos dicen, aquí hay que hacer algo. Mi amado, y esa pregunta mucha gente se la hace hasta la presente fecha. ¿Qué tengo que hacer? Si soy hermanito cristiano evangélico, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano evangélico? Lo mismo podría preguntar un mormón. ¿Qué tengo que hacer para ser un mormón? ¿Qué tengo que hacer para ser un testigo de Jehová? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser un católico? ¿Me entiende? La pregunta encaja perfectamente, si hablo de términos religiosos, en cada una de las tantas sectas o religiones que pueden haber en el mundo. ¿Qué tengo que hacer? Jesús les ha dicho, porque esta pregunta nace por la confrontación que Jesús les hace cuando les dice en el verso 27, quiero que trabajen no por la comida que muere o que va a la letrina, sino más bien quiero que trabajen ¿por qué? Por la comida que a vida eterna permanece. Y como Jesús, entre comillas, digo esto, los manda a trabajar, ellos dicen, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para poder llegar a ese punto, a ese nivel que tú nos estás exigiendo? Pero son dos tipos de idioma, la verdad es esa. Aquí, de hecho, hay una conversación que va en doble vía. Recuerde que para que haya comunicación, 3 elementos, si eso ya lo dije la otra vez, y se lo vuelvo a repetir hoy día, 3 elementos no pueden, en este caso, no pueden ser extinguidos. Tienen que estar allí para que exista comunicación. Un emisor, un receptor y un mensaje. Si no hay esos 3, no hay comunicación. Pero, ¿qué pasa cuando el mensaje no se entiende? ¿Qué pasa cuando el mensaje no se logra captar en su profundidad, en su verdadera intención? Ese es el problema que tiene la gente. Jesús hablaba de una cosa y ellos entendieron totalmente otra cosa. Y de hecho, mi amado, cuando vamos a la Escritura, quisiera por favor que me acompañe un texto. Y aquí hay algo importante de lo cual Jesús mismo en su debido momento también hace referencia. Quisiera de pronto topar aquí un pequeño texto bíblico. Volviendo, por favor, déjame ubicarlo acá en el Evangelio, me parece que está también. A ver, en Romanos está. Cuando uno va a la carta a los Romanos, en el capítulo número 7, Romanos capítulo número 7, mira lo que nos dice el Señor. Si lo encontró, Romanos capítulo número 7, versículo número 14. Esta es una verdad que se manifiesta diariamente en la vida de todo hombre. Dice el Señor, ¿lo encontró? Romanos, carta a los Romanos, capítulo número 7. ¿Ya lo tiene? Romanos, capítulo número 7. Leeré el versículo número 14. Dice allí el apóstol Pablo lo siguiente. ¿Ya lo tiene? Listo. Nos dice el Señor, porque sabemos, dice aquí el texto, porque sabemos
que la ley, aún la ley de Moisés, porque sabemos que la ley, ¿qué cosa es en su esencia? Sabemos que la ley es espiritual. Y dice más adelante, mas yo, hablando de la naturaleza humana, soy, dice aquí, carnal. Y termina diciendo, vendido ¿a qué cosa? Vendido, dice aquí, al pecado. Ahora, claro, Jesús, mi amado hermano, daba un mensaje espiritual, pero ellos no eran espirituales en toda la intensidad de la palabra. Ellos reflexionaban de manera carnal, de manera lógica o de manera humana. Cuando retomo, pues, el texto de Juan, capítulo número 6, verso número 28, en su, digamos, lógica, en su entender humano, ellos le hacen saber a Jesús qué es lo que se tiene que hacer para valorar eso espiritual que el Señor les demanda. Y ellos, mi amado, hacen la pregunta diciéndole, ¿qué debemos de hacer, segunda parte, para poner en práctica? ¿Sí? Para poner en práctica, ¿pero qué cosa? Las obras de Dios. Aquí a mí sí me nace una gran interrogante. Mi amado, quisiera conceptualizar para ti, en tu buen juicio, ¿qué es la obra de Dios? Vamos aquí haciendo, como le digo, un poquito de teología. Vamos tratando de entender el asunto. Para ti, como cristiano, ¿qué es la obra de Dios? Ya, en su buen juicio, es lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. ¿Alguien más podría de pronto argumentar? Claro, que estamos estudiando la palabra. Según usted, ¿qué es la obra de Dios? ¿Ah? Voluntad. Muy chiquito, algo un poquito más que le pudiera añadir. ¿Ah? Creer en Él. Pero trate de ser un poquito apuntando allí. A ver. Poner en práctica su voluntad. Algo más, vamos, todos pueden opinar. Ya, pero vamos aterrizando el avioncito. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la obra de Dios? Si yo le digo, si yo fuese un arquitecto y me dijera, sí, enséñeme la obra que usted ha hecho, yo voy y los llevo a decirle, esto es lo que yo hago. Y los llevo directo a la obra. Y mira, aquí está, qué sé yo, por la gloria, aquí está la iglesia, aquí está la obra de Dios. En la rama de la arquitectura. Pero vamos con el aspecto estrictamente aquí bíblico. Podríamos decir que es compartir la palabra. No digo que nadie se apunta a una buena respuesta. De hecho, todo forma parte de un todo. Pero la pregunta que a mí me nace es, ¿bajo qué parámetros ellos formulan esta pregunta? ¿Bajo qué concepto ellos emiten esta pregunta? Porque la pregunta es válida, mi amado hermano. Muy válida. A Juan el Bautista también le hicieron esta pregunta en su debido momento. Porque cuando ellos vieron, mi amado, que Juan el Bautista arremetió dura y severamente contra esa falsa cristiandad, por así decirlo, esa falsa religiosidad, sí, al ver que venían al bautismo escribas, fariseos y todo ese gran conglomerado religioso, Juan Bautista les dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque ellos asumieron como religiosos que si acaso, Juan era un verdadero mensajero divino, entonces no estaría de más sin cumplir con el requisito del bautismo. De lo cual ellos obviamente entendían que eso formaba parte de la obra de Dios. Bautizarse forma parte de la obra de Dios. A nuestro entender también como cristiano. La pregunta clave es, mi amado, ¿cuándo eso, que puede ser un bautismo, en el caso de Juan el Bautista, si cuando ese accionar realmente se constituye en una obra de Dios? ¿Cuándo? ¿En qué momento?
todo dependerá con qué intención del corazón yo lo hago. Sí, pues libremente al creerle. Hermano, pero ellos, si luego de que fueron confrontados, la gente quedó alborotada. ¿Cómo con esto? Los que escucharon a Juan el Bautista quedaron alborotados, la mayoría, judíos, digamos, de la comunidad, los soldados romanos que también estaban monitoreando el asunto para que no haya un desmán, un altercado, también les impactó lo que dijo Juan. Y aún también ese grupo, digamos, aislado de la sociedad, reconocido como publicanos, sí que eran los cobradores de impuestos, todos quedaron impresionados y cada grupo social le comenzó a decir a Juan, ¿y nosotros qué hacemos para poder agradar a Dios? ¿Qué haremos nosotros? Justamente ¿para qué? Para que la obra de Dios se haga real en nosotros. ¿Qué hacemos? Le dijo. Y cada uno de ellos recibió una respuesta en función de su contexto de vida. Al judío común le dijo Juan el Bautista, el que tiene 2 túnicas, regale una y obviamente quédese con la otra. A los publicanos les dijo, no cobren más de lo que deben de cobrar. Y a los soldados romanos les dijo, no extorsionen a nadie y conténtense con el salario que se les da. Ahora, eso fue, ojo, bajo otro contexto. Pero ellos también le hicieron la misma pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, cuando vuelvo al episodio de Juan, capítulo número 6, verso 28, ellos, mi amado, le preguntan a Jesús, ¿qué debemos de hacer? Eso siempre y cuando, ojo con esto, eso siempre y cuando uno limite la vida cristiana a obras. Si usted limita la vida cristiana a las obras que uno podría hacer como, digamos, como ejercicio propio de un creyente, obviamente que hay mucho que hacer en la vida cristiana. Ya usted lo dijo, hay que predicar el Evangelio, hay que participar de la cena, hay que ayunar, hay que venir a los cultos, hay que, mi amado hermano, qué sé yo, integrarse en algún tipo de actividad eclesial como una escuela bíblica o en el ministerio de la alabanza, entre tantas cosas que se puede hacer, misiones también, tanto que hay que hacer. Y de acuerdo a cada concepto, lo hacen para la obra, la obra de Dios. Cuando se lee en el versículo 28, mira que a esto se le llama, en pocas palabras, hacer teología, tratar de reflexionar en algo para entender la mente y el corazón del Señor. Y que obviamente no lo podremos sino con la ayuda del Espíritu Santo. Dice el Señor, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Judío, mi amado, el judío estaba enmarcado a la ley y a los profetas. Amén. Ustedes, eso creo que sí lo reconocen por la Biblia. Todo buen judío tenía como paradigma de religión la ley y los profetas. Y quien habría de usar la ley y los profetas para poder, en este caso, entrar en una liturgia religiosa, en este caso, el templo, los sacerdotes, los del Sanedrín, escribas, fariseos y saduceos, eran el medio o el canal directo para cumplir la liturgia judía. Para ellos eso, tradicionalmente, era hacer la obra de Dios. Amén. Para ellos eso era hacer la obra de Dios. Pero cuando escuchan a Jesús que les dice, quiero que trabajen, no para la comida terrenal, sino para la espiritual, para ellos se les tira abajo todo lo que hasta la presente fecha creían. Y dicen, y entonces, ¿qué? Lo que hacemos no nos basta, ¿qué hay que hacer algo más? Mira cómo Jesús responderá. Verso número 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Para que hoy quede bien establecida la respuesta aún del pueblo cristiano. ¿Cuál es la obra de Dios? Esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él
ha enviado. Ojo con esto. La obra de Dios, en esencia, en su máxima, la obra de Dios es creer en aquel que Dios ha enviado. ¿Enviado a qué? A salvar a este mundo. En pocas palabras, ¿creer en quién? En Jesús. Ahora, ojo. El pueblo le dijo, ¿qué debo de hacer? Y Jesús le responde, debes creer. Ojo con esto. Dos vidas. Ellos piensan que si la nueva religión que Jesús estaba, entre comillas, manifestando era de hacer algo. Y Jesús diciéndole, aquí no hay que hacer nada, solo tienes que creer. Llamado, la vida cristiana tiene ese fundamento. No en el hacer, sino en el creer. ¿Amén? La vida cristiana tiene ese fundamento. ¿Sí? No tanto de hacer, sino de creer. Y en el creer, llamado, se manifiesta el hacer. En ese orden. En el creer se manifiesta el hacer. Yo, llamado, porque creo, estoy aquí como pastor. Si no le creyera a Dios, yo no fuera pastor. Yo siguiera viviendo en mi vida cotidiana en el área de los seguros. Que era antes, obviamente, mi mundo, antes. Pero porque he creído, abandoné los seguros para hacer la obra de Dios. Pero en ese orden, he creído. Si no hubiera creído, hermano, yo no estuviera aquí viviendo de fe. Les soy muy honesto y sincero. Amén. Amén. Quiero que aterrice en todo caso en cuanto a sus conceptos, ¿sí?, del hacer. Sí, hacer es importante. Y de hecho a mucha gente cristiana lo tienen ocupado. Y de hecho, quisiera que piense en estos 60 segundos. Sí, algo que le voy a decir y que seguro le va a retumbar en los oídos y en su vida. ¿Qué sería usted sin esta iglesia? Muchos dirán, pastor, me quedaría ingrediente. Buscaría otra, pero no sería lo mismo. Llamado, está haciendo mal. Le dije que le iba a recuperar. Su vida cristiana no depende de este lugar. Amén. No depende de lo que usted ha venido haciendo durante mucho tiempo. Muchos dirán, hermano, yo no sabría qué hacer si no fuera de pronto un misionero, si no fuera maestro de escuela dominical, si no estuviera ministrando la alabanza, si no estuviera en el área de la danza o posiblemente ayudando en algo en la iglesia. A mí me gusta estar activo. Mal por usted. Porque en esencia, llamado en el Evangelio, hacer la obra es creer en el que el Señor ha enviado para salvar. Sea que usted tenga algo que contribuir en la vida cristiana o no, en esencia usted debería mantenerse, llamado, ¿en qué? En la obra de Dios. Llamado, ¿cómo resistió la iglesia cuando era prohibido que haya iglesias? 300 años, llamado, sea muy en esta parte sí le voy a pedir que sea muy objetivo. La iglesia cristiana sobrevivió 300 años sin tener iglesia. Así tal cual. De hecho, para ser exacto, 313 años. ¿Sí? No había iglesia, no existía iglesia. Los que tenían la gracia y la ventaja de congregarse, llamados, lo hacían a hurtadillas, escondidos en las cavernas de la tierra. Y cuando por ahí alguien les decía, alguien en ese hueco se han metido cristianos, llamado, era común que un centurión ordene a los romanos tirar piedras desde abajo para sepultar los vivos. Y ahí quedaban los cristianos. La iglesia vino a tener constitución, vino a tener legalidad, vino a tener, diríamos, respaldo, sí, del Estado, luego ya en el edicto de Constantino.
Y de ahí en adelante también, diríamos, ese bien luego rebotaría para mal también. Pero eso es otra cosa. Pero, insisto, hermano, ¿qué es la obra de Dios? ¿Venir a un culto? Esa es la obra. O por lo menos usted lo ha limitado a eso. El día, mi amado, porque vendrá ese día, el día en que ya no haya la debida legalidad para congregarse, llegaremos a ese tiempo, mi amado hermano, se lo aseguro. Sí, mi amado, la obra de Dios se va a mantener intacta por el remanente. El día en que este libro nos lo quiten, la obra de Dios se va a mantener intacta. Porque Dios ha grabado esta palabra en las tablas de nuestro corazón. Ahora, si tenemos la ventaja de poder hacer algo, ¿sí? Luego de haber creído muy bien por ti, tienes de Dios el privilegio de poder, ¿sí?, manifestar o poder hacer prosperar el reino de los cielos en esta tierra. El Señor les dice a este reducto de personas, le dice, versículo número 30, estoy saltando el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora, ojo, Jesús le da una respuesta a este pequeño reducto de personas, insisto, que viajaron, sí, desde el otro lado del mar de Galilea hasta llegar a Capernaum. Hermano, se los vuelve a decir, porque ellos, mi querido hermano, digo que se los vuelve a decir porque esta es la segunda oportunidad en que les dirá, yo soy la obra de Dios. Pero parece ser que como lo escucharon pesadamente, no lo discernieron como deberían haberlo discernido. No lo entendieron como Jesús quería que lo entiendan. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno va a la Escritura, ven conmigo por favor, versículo número 26, ¿lo tiene? Perdón, 27, un versículo, sí, dos versículos atrás del que hemos leído. En el versículo 27 dice el Señor, versículo 27, en la parte final, dice la palabra del Señor, sino por la comida que a vida eterna permanece, ojo con esto, lo puedes subrayar, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Está diciendo lo mismo que dijo en el versículo 29, pero con otras palabras. Él dice, el Hijo del Hombre ha sido señalado por el Padre para esto. Y en el verso 29 se lo repite. Sí, dice el Señor, versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dos veces se lo dice. Pero ellos, insisto, tenían un velo sobre sus corazones y sobre sus ojos también. Tenían un velo. En el verso número 30, hermano, las cosas se ponen feas. Porque los que escuchan a Jesús por segunda vez, le escuchan decir que Él es en quien ahora deben de depositar su fe. Hermano, para ellos esto se hace insostenible. Dicen, ¿quién? Creer en Él. No es que eran tan torpes tampoco de mente, sabían lo que Jesús les estaba diciendo. Pero ellos lo que no querían aceptar es que era Él a quien Dios había señalado para esto. Ellos le responden y le dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Es decir, danos pruebas. Queremos evidencias. Jesús ya se las había dado. Pero como suelo también yo decir, cuando el corazón es duro, no importa el tipo de milagro que Dios pueda hacer contigo, seguirá duro. No importa si Jesús, mi amado, replica o duplica el milagro de resucitar a un muerto y tú lo ves cómo lo hace. Cuando el corazón está duro, aun cuando un muerto resucite por el poder de nuestro Salvador Jesucristo, igual quedarás
duro antes de que el milagro también sí se lleve a cabo. Estabas duro antes, ves el milagro y quedas duro después. Tú dirás, Jesús, es imposible. ¿Cómo que no? Pregúntale a los que expectaron la resurrección de Lázaro. Muchos escribas vieron ese milagro. Muchos, mi amado. Muchos vieron, mi amado hermano, el milagro también de aquel hombre que estaba paralítico más de 40 años en donde, en el estanque de Bethesda. Lo vieron, pero no les importó el milagro. Lo que les importó es que por qué este hombre sano estaba cargando su carga. Mira qué torpeza de mente. Mi amado hermano, ellos le dicen, ¿qué señal haces tú? Y Jesús ya había hecho la señal. Ya lo había hecho cuando dio de comer a más de 5,000 personas. E inclusive cuando uno va al versículo, y ven conmigo por favor, cuando uno va al versículo número 26, el Señor les dijo, versículo 26 vuelvo a leer, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales. Es decir, yo ya di señal de que era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Yo ya le di, pero no creyeron a la señal. No la han creído. Les he dado señales, sino que te concentraste en qué, en medio de la señal. Solamente en satisfacerte de qué, del pan y de los peces de él. Mi amado, Jesús cada día manifiesta señales. Pero recuerda que la señal lo único que hace es, llamado, conducirte a un origen. Por ejemplo, un semáforo da señales, ¿verdad? Cada color da una señal, envía un mensaje. Pero él, llamado, representa obviamente a la autoridad de tránsito. Esa es la verdadera, diríamos, forma en la que se debería de apreciar un semáforo. Que está allí porque goza de ¿qué? De un respaldo de una autoridad. De lo contrario, si no habría una autoridad que haga, en este caso, de un semáforo, una señalética, es una señal de tránsito, mi amado, simplemente sería un adorno en medio de las calles. Dios, qué bonito, mira, cada 10, qué sé yo, cada 30 segundos cambia de color. Mira, está rojo, veo que se puso verde, está amarillo. Qué bonito. ¿Verdad que fueron adornos? Pero como goza de una autoridad, esos 3 colores lo hacen formar parte de una legislación de tránsito. Y se vuelve una señal. Pero Jesús, a través de cada milagro, a través de cada acontecimiento que Él manifestaba a los hombres, enviaba, ¿qué cosa? Al pueblo. Señales. Cuando multiplicó los panes, envió señal. Cuando caminó sobre las aguas, envió una señal. Cuando curaba, mi amado hermanos, y a los ciegos, enviaba una señal. Cuando limpiaba a los leprosos, enviaba una señal. Cada vez que el Señor algo hacía, enviaba señales. ¿Qué señal enviaba? Que Él era el enviado de Dios para salvar a su pueblo. Amén. Él envió muchas señales. Y Jesús, mi amado, ahora es interpelado por ellos cuando le dicen, queremos señal. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obras haces? Y mira, qué atrevido, ¿ah? Porque no se lo puede ver de otra forma. Mira cómo esta gente, por la ley, estaba bien entendida por la palabra muerta. Ellos le dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, mira, pan del cielo les dio a comer. En pocas palabras, nuestros antecesores, vieron de Dios una gran señal, el maná. Dios le dio a conocer a ese pueblo que Él era lo que era cuando el Señor les dio, ¿qué cosa? El pan.
Yo te pregunto, ¿eso acaso no es, digo yo, no solamente una señal, acaso esto no es, hermano, algo muy, ¿cómo te podría yo aquí ya dar a conocer? Esto ¿no te parece como que muy visceral? En el sentido de que Dios tenga que demostrar que Él es Dios porque te da algo a comer o algo o algún milagro te concede. Yo, mi amado, a la verdad, como siempre se lo he declarado, sea que Dios haga o no haga milagros, Dios sigue siendo Dios. Y Él no tiene que demostrarme absolutamente nada en la vida. Nada. Jesús lo sabía. En su debido momento Jesús le dijo, mi amado hermano, a este hombre que es considerado como el incrédulo de los discípulos, hablando de quién, de Tomás, le dijo, bienaventurado de aquí en adelante aquellos que sin haber visto y sin haberme tocado han creído. ¿Por qué? Porque ellos no están expensas de señales. Para ellos las señales, mi amado, son simplemente algo secundario. Hermanos, yo quisiera ver de vez en cuando un milagrito, quisiera ver de vez en cuando un mover del Espíritu Santo, que alguien hable en lenguas, que alguien dance, que alguien brinque, que haya de pronto una palabra profética. Sí, está bien, y de hecho el Señor lo ha dejado como señales. Pero ¿qué pasa si no las hay? ¿Qué pasa si el Señor quiere guardar, como lo hizo entre Malaquías y el libro del Evangelio de Mateo, si quiere guardar 400 años de silencio? ¿Acaso no guardó 430 años de silencio desde que el pueblo de Israel entró en Egipto hasta cuando lo sacó? Hay periodos en los que Dios, mi amado, decide no mover ni un solo dedo. Amén. Y el hombre, por más que se afane y le diga, Señor, una señal, que algo pase, Dios dice, no. Porque yo, mi amado, no me defino, dirá el Señor, no me defino como Dios por lo que puedo enseñarte, sino por lo que yo soy. Amén. Pero ellos le dicen a Jesús, mira qué atrevido, le dicen, el Dios de nuestros padres les dio a comer pan del cielo. Eso es como tentar a Jesús, ¿sabes? Diciéndole, ¿y tú? ¿Y tú qué nos diste de comer? Panes y peces en el monte. Esto fue, amado hermano, créame, algo muy duro. Moisés nos dio el pan del cielo. Mas dice aquí, el versículo número 31 estoy, ¿sí? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les responde, verso 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés. Lo primero que hace es aterrizarlo. ¿Por qué? Porque el hombre no puede hacer milagros, ni puede hacer señales si no es Dios haciéndolo a través de el hombre. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre, ¿qué nos dice? Os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y obviamente que él está hablando de quién en ese momento. En pocas palabras, yo soy el pan del cielo. ¿Tú no crees que esto tiró abajo los cimientos de su fe a este pueblo judío? Por supuesto que sí. Pero insisto, aquí hay un diálogo de doble vía. Porque Jesús les habla de una forma que ellos la entienden totalmente de otra. Y aquí ellos, en su ignorancia, les dijeron, Señor, danos siempre este pan. La pregunta es, ¿a qué pan se referían ellos? ¿Y de qué pan estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando de qué? De él mismo. Yo soy, luego dirá, yo soy el pan que descendió del cielo. Pero ellos dijeron, no, danos ese pan que tú dices que puedes dar, tal cual como lo dio quien en su debido momento. Moisés.
Es que si Jesús hubiera hecho, hermano, yo soy muy honesto, si Jesús hubiera hecho llover pan, como lo hizo el Señor en su debido momento a través de Moisés en el desierto, yo te pregunto, ¿lo habrían crucificado o no al Señor? ¿Qué crees tú? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Igual hubieran cuestionado el milagro. ¿Acaso no cuestionaron cuando resucitó a Lázaro? ¿Acaso cuando echaba fuera a los espíritus de los endemoniados, acaso cada estos milagros no se lo atribuían al diablo? Dice, este de aquí por el poder de Beelzebú echa fuera a los demonios. No importara qué clase o qué magnitud de milagros o qué tipo de señales haga Jesús, ellos jamás habrían de recibir a Jesús como el autor de la salvación. Jamás lo reconocerían como el Mesías. Si el Señor les dice, versículo 35, quieren el pan siempre, perfecto, dice, abran la boca que se los voy a dar. Mira cómo puede reaccionar. Jesús les dijo, recordando la pregunta, ¿no? Danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo creo que mucha gente comentaba así, y dice, el pan de vida, no, ya no quiero. Yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene no tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Verso 38, léelo, por favor. Y esta es la voluntad del Padre, la que ellos querían hacer. Y el Señor se las explica. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que dé todo lo que me diere. Dice, no pierda yo nada. Es decir, que todo lo que mi Padre me diere para poderlo salvar, yo no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué mensaje tan claro, mi hermano? ¿De qué? De la salvación. Él era el autor de la vida. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Con ese mensaje, ¿cuántos de ustedes que vinieron a Cristo ese día? ¿Qué dice el versículo siguiente? Y hasta aquí me quedo. Y murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Cuántos le creyeron? Ni uno solo. Yo te pregunto, insisto, si Jesús hubiera hecho alguna señal, cualquiera, ¿tú crees que ese pueblo hubiese creído en Jesús? Pues déjame decirte que no. Mi amado, no es lo que Jesús pueda hacer lo que te hace creer en Él. Yo sé que mucho pueblo desea ver milagros. Y yo sé, mi amado hermano, que un milagro hecho en su debido momento puede impactar tu vida. Pero también soy consciente que muchas de las cosas que Dios hace o ha hecho en nosotros quedan olvidadas por un pueblo ingrato al poco tiempo. Mucho pueblo ha visto milagros, ha visto señales. Y a la brevedad, tal cual como Dios la permitió, a la brevedad también nosotros, hermano, la ponemos en el baúl del olvido. ¿Cuántas veces, y reconócelo, quiero que seas consciente de aquello, cuántas veces el Señor te ha sanado? ¿Cuántas veces el Señor te respondió cuando no tenías un trabajo y Dios te dio el trabajo? ¿Cuántas veces viste peticiones de oración contestadas? Todas se podrían denominar señales.
¿Cuántas veces te hizo llegar a tu hijo que estaba posiblemente, amado hermano, por los quintos infiernos, hablando de perdido, y el Señor te lo trajo? Y tú dices, gracias Señor porque lo trajiste con bien. Son señales. Pero qué fácil es olvidar esas señales. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, el Señor, luego de que les da un plan de salvación pero tan, digo yo, tan abierto, tan entendible, ellos solo se concentraron de todo el mensaje de que Él había dicho de que Él era, ¿qué cosa? El pan del cielo. Y se valieron de eso para rechazarlo, mira. Y decía, mira cómo lo minimizaron. ¿No es este Jesús? ¿Ah? ¿Y qué esperaban a Superman? ¿No es este Jesús el hijo de José? Es decir, ¿no es este aquel hombre que, si lo hemos visto nacer de los lomos, entre comillas, de José? Un hombre al igual que nosotros, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este que del cielo ha descendido? Es que Jesús con este argumento les tiró abajo el paradigma de su religión. Y dirá aún más. Versículo número 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Para mí eso era otra señal. Yo creo que el semáforo, cuando Jesús estuvo activo en su cuerpo humano aquí, el Señor vino con el semáforo prendido en todo tiempo. Hacía señales de sobra. Recuerda que lo que sabemos de Jesús en la Biblia, como bien lo dice el Evangelio de Juan, amado, todo lo que está escrito, amado, es simplemente un ovillo del hilo, el inicio del ovillo de un hilo. La Biblia nos narra que si se contara todo lo que Jesús habló y todo lo que Jesús hizo, no alcanzaría libros en la tierra para poder describir las señales que Él habrá hecho, amado hermano. ¿A cuánta gente habrá resucitado? ¿A cuánta gente habrá levantado del sepulcro? ¿Cuántas viudas debieron haber visto, amado hermano, a sus maridos resucitados? ¿Cuántos huérfanos vieron a padres saliendo del sepulcro? ¿Cuántos cojos no narraría la Biblia que fueron sanados? Pero la Biblia enmudece en esto y sabemos lo que es conveniente saber. ¿Para qué? Para no hacernos una falsa figura de Jesús. ¿En qué sentido? En que no veamos en Jesús simplemente, como lo he dicho en otras enseñanzas, como un genio de la lámpara, que tengo que andar sobando la Biblia, recordando un versículo para que el Señor me haga una señal. Cuidado, acercarse hacia la Biblia. Cuidado coger la Escritura. No he visto justo desamparado de su simiente que me diga para el Señor un empleo. Dame esa señal y creeré más en ti. Hágame el favor. ¿En qué concepto tienes a Jesús? Ninguno, dijo el Señor, no murmuren entre ustedes, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Sabes cuántos vinieron ese día a Jesús? Ni uno solo. Hasta cierto punto, por eso Jesús quiso salir encubiertamente del monte para que nadie más lo siguiera. Qué duro es, amado, que Jesús se esconda del hombre al saber que Él se acerca a su Dios solo para obtener beneficios. Mi querido hermano, hasta aquí obviamente quiero llegar con esta porción de la Escritura, recordando una pequeña reflexión que usted la conoce con respecto al rico y Lázaro. Cuando el rico, al igual que Lázaro, estaba ya en el Seol, en el lugar de los muertos,
El rico tuvo en su prepotencia tratar de dar una orden a Abraham para que ésta se cumpliera en la vida de Lázaro, diciéndole: dile a Lázaro que vaya, que resucite y que le predique a los míos, a mis hermanos, para que escuchándolo a él eviten venir a este lugar de tormento. Y Abraham le contestó con gran tino diciéndole: así resucite este y vaya y le predique a los tuyos, ellos no le van a creer. Y vaya que hubiera sido una gran señal. Él sabía, mi amado hermano, que cuando el corazón es duro, no importa cuántos milagros Dios pueda manifestar, tanto en tu vida como en la vida de los demás. Cuando el corazón es duro, mi amado, así veas, mi amado, que el mar se parte, tu dureza también se mantendrá en tu corazón. Solo lo que el Espíritu Santo toque quedará expuesto a recibir la gracia del Todopoderoso. Amén. Oramos a Dios para tener un corazón sensible a ese toque de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bien has dicho, mi Dios, todo lo que el Padre te da, viene a ti. Si la voluntad de Dios no es tocar el corazón, por más que alguien se esfuerce, no podrá, oh Dios amado, venir al pleno arrepentimiento. Señor,